Hola y bienvenido a Entrevistas con Hiperbolíglotas. Yo, Usman Chohan, presidente de Hypea, tengo el placer de charlar hoy con Luis. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Luis Durán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Usman? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Es un placer este día, formar parte de esta entrevista de Hypea y pues encantado, ¿no? De poder hablar contigo y de hablar con toda la comunidad de Hypea. El placer es todo mío. Una cosa que tenemos en común, tú y yo, es que hemos pasado mucho tiempo en Montreal. Sí, así Empezamos es. con los dinámicos de Montreal por ser ciudad multilingüe, pero con el tema francés. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? Bueno, pues mira, yo llevo en Montreal ya varios años y como tú dices, pues es una ciudad multicultural donde hay gente de varias partes del mundo. Para mí ha sido una experiencia no nada más gratificante, sino muy interesante el poder conocer gente de varias partes del mundo, el poder hablar francés, incluso dada la gran cantidad de gente que hay de Brasil, tú puedes hablar en portugués en Montreal fácilmente Cierto. en algunas partes de aquí, obviamente también español. Entonces, pues para mí ha sido muy enriquecedor. Es una experiencia que no cambiaría por nada Ujú. te digo, ha sido, pues tú conoces Montreal, ¿no? Montreal es una ciudad donde nunca te vas a quedar sin hacer nada. Hay cientos de actividades que hacer, tanto culturales, artísticas, deportivas. A nivel educativo están varias universidades que pues, están incluso al nivel de las mejores del mundo. Entonces, pues cualquier persona que quiera venir a Montreal sería pues una experiencia inolvidable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Dices que no la cambiaría por nada. Yo sí lo cambiaría por algo, por eso no me Sí, sí. quedé aún. Pero no es broma, porque una cosa que noté yo, y quizás tú también has notado, es que hay una dinámica antagonística entre inglés, francés, y por los Sí. hiperpolíglotas como tú y yo, que hemos vivido ahí. Por nosotros superamos eso. Y por Claro, nosotros fácilmente, ¿no? Sí. parece un poco infantil después de cierto punto, ¿no? Inglés, francés, por Sí. nosotros hay mucho más. ¿Qué dices? Mira, yo creo que eso, y me gustaría mencionarle a todos, yo ya llevo alrededor de 20 años entre México y Canadá. He visto que ese tema que tú tocas al principio, yo dije, bueno, a lo mejor no estoy acostumbrado y es algo que va a desaparecer. La verdad es que mientras haya gente que habla inglés, gente que habla francés en esta ciudad, siempre va a haber ese tipo pues estoy tratando de describir, Luzman, es un tipo de pues de diferente manera de ver las cosas, ¿no? Por un Mm. lado, la gente que habla inglés, pues como cada persona defiende su idioma y al ser el francés el idioma oficial de Montreal, pues obviamente se respeta, ¿no? También esa parte. Yo lo que te puedo decir es que para una persona que hable varios idiomas, como los que tienen interés que ven en esta entrevista, nuestra conversación, es más fácil adaptarse a Montreal porque tú puedes cambiar fácilmente de inglés a francés, puedes entender el por qué hay ese celo, esa protección, ¿no? Que hay, porque incluso yo creo que, pues incluso yo en México, en algún punto, yo viví en el norte de México y a veces en el norte de México hay una tendencia a utilizar el inglés en ciertas cosas por escrito, incluso hablado. Entonces también algunas veces noté que había cierta resistencia de gente que me decía, oye, pero pues estás en México, entonces hablo en español. Entonces yo creo que hasta cierto punto es normal que cada país, cada región, cada persona defienda su idioma, Mm. pero eso no quiere decir que vayamos a convivir todos de manera armoniosa, ¿no? Como así se dice. Muy bien dicho, muy bien dicho. Entonces, cuéntanos cuáles son los idiomas que hablas y cómo ha sido tu viaje lingüístico. Uy, bueno, mira, pues yo hablo inglés, hablo francés, hablo portugués, hablo eh, italiano y hablo el español. Tengo también por allí estudié alemán. El alemán es un idioma que conozco de base. Y pues yo empecé todo
pues ahí lo puse en la entrevista que me hiciste por escrito o en la descripción que tengo en la página. Todo empezó en México. La mayoría de los mexicanos aprendemos primero inglés, sea por la influencia de los Estados Unidos o porque es el idioma pues universal, por así decirlo. Eh, y pues yo me daba cuenta que tenía no nada más la facilidad de aprenderlo, sino que me dio curiosidad de saber qué otros idiomas había. Entonces por allí mi abuelo tenía en su casa un diccionario en francés y lo agarré, empecé a ver, mira, esta palabra se dice así, esta palabra se escribe de esta manera. La verdad es muy difícil como autodidacta aprender un idioma. Yo admiro mucho a la gente que simplemente con el hecho de escuchar películas, de agarrar un libro, aprende un idioma. Yo al principio, te lo digo, tuve que tomar clases en la Alianza Francesa en México. Y después de eso me di cuenta que yo tenía cierta habilidad y un interés, ¿no? De aprender otros idiomas. Después del francés estudié alemán. Por allí, al tú dominar 2, 3 idiomas, se los digo a todos, el cuarto, el quinto y el sexto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está acostumbrado a recibir información, es como un tipo de gimnasia mental, ¿no? Que tú ya tienes desarrollada. Y algo que también yo les quiero decir a todos es que la parte del aprendizaje no es de un día para otro, porque por ahí yo veo gente que luego quiere hablar un idioma de lunes al martes y pues yo te puedo decir que no es así, ¿no? O sea, yo ahorita después de 20 años, como les digo, de haber venido por primera vez aquí, que por cierto, la primera vez que estaba en Montreal, después de haber estudiado 5 años francés, no entendía nada y no podía expresarme, o sea, como yo quería. O sea, ahorita yo soy 100% bilingüe, pero el mensaje que les tengo a todos es que toma tiempo y que es pues importante darle seguimiento y siempre pues tener esa curiosidad, ¿no? De ver cómo te puedes comunicar, de qué manera se puede decir una nueva frase. Por ahí yo también lo que te iba a comentar, Usman, es que de lo que te decía, ser autodidacta. A lo mejor el primero o el segundo es difícil, pero por ejemplo yo te voy a decir el portugués, lo aprendí, sí me dieron unas clases en una empresa que trabajé en México, pero ya después yo dije, mira, me pongo a hablar con los brasileños y así aprendo y así yo te puedo decir que aprendí portugués. Yo puedo tener una conversión en portugués fluida con cualquier persona y eso fue no nada más gracias a que yo tenía el interés y a que estudié, sino que a que no tuve miedo de que se burlaran de mí cuando hablaba portugués, por ejemplo, que es algo también que es una característica que les invito a todos los que nos ven de practicar y de no tener miedo de que se burlen de ti, porque la realidad es que al principio a lo mejor no va a ser perfecto en ningún idioma la pronunciación, pero cuando pase el tiempo, yo se los puedo decir, yo conozco gente que habla, pues como tú, Usman, como hablas español, o sea, que hablas súper bien. O sea, es simplemente el practicar, el que no te dé pena, el intentar y el poder hacer amigos, ¿no? También, porque si no lo practicas, no lo vas a hablar. Muy bien dicho. En mi caso también era una manera de desencadenarme, porque el inglés es el idioma oficial en mi país, en Pakistán, y siempre hemos Okay. tenido una herencia de colonialismo. Y yo entonces me percibía como alguien muy fijado, encadenado por un idioma y quería como liberarme, aprender español o persa, lo que sea, me ayuda en la liberación individual también. Sí. Así que hay una parte emocional también. Una cuenta. Sí. No, bueno, claro, eso también yo te lo digo que lo que dices de la parte emocional, la liberación que tú mencionas o el tener recuerdos de ese idioma, el conocer amigos que tal vez ya no están contigo o que sí están, eso es muy emotivo para uno de saber que por medio de un idioma tú conociste a ciertas personas y eso pues cambia la vida de la gente, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo ha sido tu aprendizaje de los otros idiomas como alemán o italiano que has aprendido después? Mira, dependiendo de la raíz de tu lengua, que es algo que es importante saber, como el español, pues como todos sabemos, la raíz es el latín.
para mí realmente el aprender italiano o portugués, pues fue más fácil, ¿no? Que tal vez sería para alguien que lo era japonés o ruso, pues me imagino que debe ser mucho más difícil. No estoy diciendo que lo sea, que esto sea una regla, porque yo te lo voy a decir también, Usman, y a todos los que nos escuchan, no hay una regla en el aprendizaje de idiomas. O sea, lo que yo estoy diciendo no es la Biblia, ¿no? Por No. así decirlo. Pero lo que estoy diciendo es que cada persona es diferente, pero sí tiene que ver la raíz de tu idioma, cómo aprendes el siguiente. Para mí, la verdad, una vez que sabía francés, había ciertas similitudes en cómo conjugar en el pasado, en italiano, en portugués, en cuanto a la pronunciación, yo tuve un poco de dificultad porque me daba cuenta que la gente no me entendía cuando yo intentaba hablar, porque no es un idioma que yo desconocía completamente y con el que nunca había tenido contacto antes en mi vida, ¿no? Hasta una edad Cierto. ya tarde. Mm, El italiano, yo lo que noté fue que yo no necesito hacer un esfuerzo en mi fonética para que me entiendan, porque es un idioma que si tú escuchas a alguien hablar en italiano y a alguien hablar en español, la pronunciación es casi similar. Entonces yo notaba que yo pronunciaba cosas y la gente me decía, oye, pero tienes un acento muy bueno. Y yo, pues ni siquiera estoy haciendo esfuerzo, ¿no? Entonces, dependiendo del idioma, es como se va dando. Ahora, hay idiomas que son más difíciles que otros. Por ejemplo, el alemán, yo te puedo decir por la estructura, por la manera en cual las palabras están formadas, pues sí requiere un poco más de tesón, por qué no decirlo así, de dedicación, porque pues si tú hablas alemán puedes saber que la base es fácil, porque mm, pues, puedes decir cosas para, incluso una vez que estuve en Suiza pude conversar en mm, alemán y puedo tener una conversación en alemán, pero el, la escritura puede ser más compleja porque, por ejemplo, la palabra nacionalidad, no sé si tenga más de 10 15 letras, y entonces me explico, o sea, cosas así, tú necesitas, Cierto. pues sí es cierto, no nada más tesón como mencioné, sino que tú necesitas dedicación, ¿no? Porque no te lo vas a aprender de la noche a la mañana. Esa palabra vas a tener que estudiarla muchas veces y así es como se aprende un idioma, pero al final la satisfacción que te da es, por ejemplo, como te digo, yo fui a Suiza, pude establecer una comunicación en el idioma y qué es lo que me dejó es tener esa seguridad en mí mismo, que si yo digo algo me van a entender, que yo si tengo alguna situación en un país desconocido, yo puedo explicar lo que está pasando Mm, y sobre todo lo que te decía yo a los que nos escuchan, los invito a, pues, a que estudien idiomas, a que es muy importante, como tú decías, no nada más para abrir tu mente, sino que mm, te abre muchas puertas. Yo he sido muy afortunado de estar en lugares que nunca me imaginé, simplemente por el hecho de hablar varios idiomas. Estuve en Capo di Ponte, en Italia, por el trabajo. Estuve en Lausanne, en ujú, Suiza. He estado en Brasil. Pues obviamente, pues por el trabajo también estuve en Estados Unidos. Estoy en Canadá. He ujú, tenido la oportunidad de interactuar con gente de muchas partes del mundo, entonces pues es muy enriquecedor, ¿no? O sea, sí, es mm. algo que no cambiaría, como te digo, por nada, ¿no? No, cierto. Eso me lleva a otra pregunta que me fascina. En Haipía tenemos dos tipos de personas, y una mezcla también. Hay gente que es muy pragmática y lo usa para su trabajo, por ejemplo, son intérpretes o algo. Y además hay Sí, gente que lo hace por placer puro. Y yo creo que nosotros estamos por este lado del barco, gente que lo hace sí, por sí, sí. placer. ¿Qué dices? Pues mira, yo te digo, todos los perfiles que yo he visto de Hypea somos, pues cada uno tiene su color y su sabor, por así Mm, decirlo, como decimos en México. mm, Y el, la mayor parte del tiempo para mí, el leer en otro idioma, el escuchar otro idioma, para mí eso es mi hobby. mm, Entonces, yo realmente puedo decir que mi hobby, uno de mis hobbies favoritos es escuchar cualquier cosa en otro idioma, sea en italiano, en portugués, en alemán. Incluso pues he intentado aprender por ahí chino y japonés, que eso ya es un poco más complejo, bueno, por lo menos para mí, que mm, sé que en el futuro con más dedicación se podría lograr. Pero lo que quiero decir es que sí, para mí es como algo que es por hobby, por gusto, mm, pero eso también me ha llevado a la parte profesional desarrollarme y he tenido oportunidades
profesionalmente que no hubiera tenido yo si no hubiera hablado fluidamente estos Ujú, idiomas, ¿no? Sobre todo, yo te puedo decir, el primer trabajo que tuve en informática fue porque buscaban a alguien específicamente que hablara bien francés. ujú, No era la principal razón. Obviamente ujú, no iban a contratar a alguien que hablara francés nada más y no tuviera los demás conocimientos, pero era un punto determinante que yo dije, mira, si yo no hubiera vivido antes en Montreal, si yo no hubiera antes estudiado bien, este trabajo no lo hubiera tenido. Después de eso, ahí mismo aprendí portugués. El trabajo que tuve aquí en Montreal luego, pedían a alguien que hablara portugués. Como te digo, es una mezcla de cosas que tú dices, mira, es que todo tiene relación, ¿no? Es como algo integral. Yo aprendo por pasión, porque me gusta y me ha llevado a tener buenos empleos, a este último trabajo, obviamente, pues que tengo como project manager, necesitas hablar inglés y francés, pero por allí al tener operaciones en América Latina y yo hablar español, pues también es un punto extra. Entonces, creo que la mezcla entre el hobby, como le llamamos, y lo profesional también se puede dar, ¿no? no, no, muy bien dicho, estoy totalmente de acuerdo. También hay una faceta pragmática y también hay el placer puro, tienes totalmente Sí. razón. Y entonces, eres miembro de Hype hace muchísimo tiempo, desde el principio casi, más o menos. ¿Por Sí, qué elegiste unirte con nosotros, con Hype, a ser miembro? ¿Por qué? sí. Bueno, mira, yo siempre había buscado, Usman, una plataforma o alguna organización o pues sí, ¿por qué no llamarlo así? Alguna organización donde yo pudiera interactuar con gente que hablara otros idiomas, que tuviera el mismo gusto Ujú, de explorar esta área. ujú, Y por allí, pues, encontré a Hypia, ujú, mandé mi aplicación, hice lo que me pidieron, los videos, hice mi formulario ujú, y funcionó y a mí me ha pues ayudado bastante en el aspecto que he visto como otra gente, como tú dijiste, en Hype hay gente que se dedica por su profesión, hay gente que yo sé que día a día habla 5 o 6 idiomas ujú. o 7, porque hay gente diplomática, hay gente que tiene otras profesiones y yo creo que es una muy buena manera no nada más de hablar de idiomas, sino de dar ese mensaje, ¿no? Yo una de las cosas que puse es que, y te digo, a mí no me gusta mucho hablar de política, pero yo creo que la mayor parte de los malentendidos que se dan a nivel mundial son porque la gente no habla el mismo idioma. Si tú por ahí lees en mi página lo que yo puse, Mm, yo lo que al final dije es, ningún conflicto existiría si pudiéramos comunicarnos en el mismo idioma o si todos pudiéramos comunicarnos de manera pacífica. mm, Y yo creo que también eso ayuda bastante porque creo que muchos de los malentendidos que hay son porque la gente no habla el mismo idioma y porque no se tiene una comprensión al 100% de lo que se dice. Como yo te decía, el español también es un idioma que se puede dar muchos malentendidos por el simple hecho de no ser de la misma región. ujú, Entonces, por ahí es también un punto que me interesa, ¿no? El cómo el uso del idioma puede mejorar las relaciones personales y cómo puede mejorar al ser humano en sí, ¿no? Que es el objetivo yo creo, de todos, ¿no? De ser mejor persona, de poder, pues, interactuar, ¿no? De manera pacífica con los demás y también eso es algo en lo que creo mucho, ¿no? En el poderse comunicar de manera cordial, respetuosa con los demás y poder, pues, interactuar de la misma manera, ¿no? ujú. Muy, muy bien dicho, porque somos creyentes de esa filosofía de paz, de tolerancia. Y Sí, fíjate que qué microcosmo fantástico es Haipilla ya con 120 miembros, blanco y negro, mujer, hombre, pequeños, viejos, hay de todo. Entonces, ¿qué sí, microcosmo del mundo? En todos los continentes también, y muchísimos. Podemos cubrir como 35, 40 idiomas mínimo, sí. porque hay mucho en común. Entonces, ¿qué microcosmo fantástico, no? ¿Qué opinas? Sí, pues mira, es una organización que definitivamente aporta mucho, no nada más a los miembros, sino a cualquier persona que tenga este interés. Yo creo que por allí, con el paso de los años, nuestra organización va a ir creciendo y va a ir Mm, teniendo más influencia
en varios aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que a mí me interesaría en los próximos años con todos los miembros de Hypea y los que estén por venir, es en tener esta cultura o como decimos en inglés, este awareness de que pues un tercer idioma, un cuarto idioma, no nada más es un checklist que vas a tener en tu currículo, o sea, es una manera de expresarte cuando vayas a otro país, es una manera de salir de un inconveniente cuando estés en un lugar determinado, es un trabajo que tú puedes perder si no hablas ese idioma, o sea, no que lo puedas perder, sino una oportunidad que tal vez no puedas tener en caso de que no hables ese idioma. También es el poder a las futuras generaciones decirle, mira, si tú hablas 3, 4 idiomas, esto es lo que tú puedes hacer. Y yo sé que, te digo, con estas pláticas que podemos dar, con el mensaje que estamos dando, podemos a futuras generaciones decirles cuál es la importancia y también pues poder tener más influencia a nivel mundial en el aspecto de la mejora de relaciones interpersonales, ¿no? No por algo en la diplomacia se tiene pues esta característica, ¿no? De hablar el idioma local. Y yo pienso que a donde vayamos podemos comunicarnos por medio de Hypea. Como tú dices, tenemos gente que habla, pues tenemos representados más de 35 idiomas, cierto. entonces pues nuestra organización va a ir tomando más y más y más auge y más influencia y eso es lo que me gustaría a mí ver en los próximos años, ¿no? Ver cómo todos como miembros de Hypea podemos ir creciendo el número de miembros, viendo nuevos miembros que vienen uniéndose a nosotros en los próximos 10, 15 años y ver resultados tangibles en el aspecto relaciones humanas, ¿no? Que es algo que tal vez no se pueda medir, pero simplemente esta plática que estamos teniendo, que espero que se vea por miles o millones de personas en todo el mundo, que sepan que hay una manera de poder resolver las cosas por medio de la comunicación y de los idiomas, ¿no? Lo dijiste muy bien y lo dijiste como un verdadero project manager con resultados en tal tiempo de 10 Sí. años. Estoy de acuerdo y me Bueno, a lo encanta mejor. escuchar esa faceta tuya de project manager. Y fíjate que Hypea es una organización muy egalitaria y me gusta mencionarlo porque utilizaste la palabra checklist. En Sí. YouTube y otras plataformas la gente lo usa como con un fanatismo de hablar por demostrar. Hay un narcisismo en YouTube Sí. para demostrar. Pero gente como tú y yo no estamos advertising, no hacemos advertising, no es nuestro No, encanto. Somos gente que lo no. hace de manera personal. Es algo que es muy simple, muy individual, que compartamos en una colectividad. Es algo más hermoso compartido, ¿no? Sí, pues eso es algo que también yo creo que cada persona tiene un interés particular, pero como te digo, nosotros en Hypea no lo hacemos por mostrar simplemente que hablamos otro idioma. Yo creo que el interés va más allá. El interés va más allá de tener esa palomita en tu currículo diciendo que hablas inglés o portugués o italiano. Es esa satisfacción de poder comunicarte con personas en otro idioma, de poder entender también ese país o esa comunidad de manera particular, porque es otra característica que también tú vas a poder explorar hablando varios idiomas, ¿no? Que es conocer exactamente por qué ciertas palabras se dicen de cierta manera, por qué ese idioma se escribe de cierta manera, por qué la gente piensa de cierta manera. En México, pues yo lo que les puedo decir es un país donde hay muchos dichos, donde hay muchas frases que significan algo, que va más atrás, ¿no? Que tiene una historia. Y lo mismo es en inglés, en francés. Yo por ahí algo que me parece muy peculiar, esto lo voy a compartir para la comunidad que habla español y que ha venido a Canadá, a Montreal. Yo al inicio de mis años aquí en Montreal trataba de decir frases que teníamos en México, aquí en Montreal, y me decían, ¿qué estás diciendo? Por ejemplo, hay una frase en México que decimos que nos sentimos entre la espada y la pared, cuando estás en Sí. un aprieto, en un problema. Entonces yo lo traduje en francés y me decían, ¿qué?
pero no es algo que estoy diciendo, y aquí se dice estás entre la rama y el árbol. Sí. O sea, cada país tiene sus frases y eso es algo que también yo dije, mira, hay cada, pues dependiendo de las situaciones, cómo se queda, ¿no? Esa frase es algo que también me interesa, ¿no? De ver cómo cada comunidad es diferente Ujú. y, pues te digo, seguir aprendiendo de la gente, ¿no? Que también muchas veces la gente te puede decir sus experiencias en su idioma natal y no va a poder sonar de la misma manera que si te lo dijera en un idioma extranjero para ellos, ¿no? No, muy bien, muy buen ejemplo. Me encanta esto entre la espada y la pared. Yo conocía eso en español, pero también en inglés es between hell and high water. No, como muy bíblico, ¿no? Como viene de la Biblia. En Urdu es Sí. algo parecido a espada y pared, una dificultad, un dilema Ah, sí, también se irreconciliable, dice. Bueno, más pero o bueno, menos. de ese tema podríamos hablar horas, ¿eh? O sea, yo te puedo decir, hay frases en español que, por ejemplo, lo de, creo que esa sí se dice en inglés también, el de matar dos pájaros de un tiro, Ujú. Two birds with pero one shot or one stone, sí. sí, entonces te digo, son cosas que, pues, nada más ahorita estoy analizando, pero que al final son particularidades, ¿no? De cada idioma y te hacen ver cómo dependiendo de la cultura es cómo se queda eso en el idioma, ¿no? Ujú, totalmente. Y entonces, ¿cuáles son los idiomas que te gustaría aprender en el futuro? Hablamos del futuro ahora. Sí, pues mira, a mí me gustaría, incluso antes, yo ahorita estoy trabajando en una empresa japonesa. Cuando fui miembro de Hypea, yo en mi entrevista, cuando me hiciste esa pregunta, yo contesté que japonés, porque Ujú. pues, es una cultura que siempre me ha llamado la atención por su manera de pensar en el aspecto de cómo mejorar, ¿no? Sí. Como individuo, como empresa, como comunidad, por su capacidad de recuperarse de adversidades, eh, no fácilmente, pero de cierta manera que otros países no lo tienen. Entonces, para mí el japonés sería un idioma que me gustaría Mm, aprender en el futuro. ujú, Ahorita yo trabajo en una empresa japonesa donde tengo cierto contacto, tengo algunas palabras que empiezo a notar, ujú, pero te digo, en el futuro me gustaría hablar japonés, por allí tal vez me gustaría aprender chino, eso tal vez tomaría más tiempo, pero ujú. no lo descarto, ¿no? O sea, es algo que en el futuro me gustaría hacer. Y te digo, yo creo que no hay límites, ¿no? Yo sé que hay miembros que hablan 10 idiomas o Sí. más. Ujú, ujú. Es posible, ¿no? Es posible hacerlo simplemente teniendo el gusto y el interés de hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy muy agradecido. Gracias por tu tiempo. Hemos tenido No, al una contrario, Osman. charla fantástica. No, a mí me dio mucho gusto, Osman, que me invitaras, pues que pudiéramos tener esta interacción, Mm, a pesar de la distancia, ¿no? Tanto en el tiempo y en varias cosas pues, que se pudo dar esta entrevista y como te digo, mi contribución, lo que yo pueda aportar a la comunidad de Hypea, lo que yo pueda hacer para cualquiera que esté viendo esta entrevista en el aprendizaje de idiomas, yo los invito a, pues a ser miembros de Hypea, a contactarnos por medio de nuestro sitio. ujú. Y para mí, te digo, Usman, es un placer poder hablar contigo, es un placer ser parte de esta comunidad y pues vamos por más, ¿no? En el futuro me gustaría seguir contribuyendo con lo que yo pueda Ujú. a la comunidad de políglotas o de hiperpolíglotas en el mundo y pues veamos en el futuro cómo seguimos mejorando, ¿no? Cómo seguimos influenciando también a diferentes comunidades de políglotas y te digo algo que me gustaría en el futuro es tener un poco más de influencia, no nada más a nivel eh, aprendizaje de idiomas, sino a nivel relaciones humanas, cómo poder, ¿no? Tener evidencias de que esto que estamos haciendo ayuda a la relación entre dos comunidades, dos individuos, dos países, dos continentes. Eso es lo que en el futuro yo me gustaría ver, ¿no? Sería un encanto. Gracias por tu tiempo, Luis Durán. Estaremos No, en pues contacto. claro que sí. Muchas gracias, man, y que tengas buen día.